Dios me los bendiga, mis hermanos, en este día. Vamos a continuar con la lección del día de hoy. Estamos viendo el tema, la teología bíblica de la fe. Hoy vamos a ver una lección llamada Abraham, padre de la fe. Muy bien, así se le conoce a Abraham, ¿verdad? Precisamente por la manera como él nos enseña a vivir por fe en la palabra, por fe en la promesa, por fe en Dios, el Todopoderoso. Dice el escritor a los Hebreos, ahí en el capítulo 11, del versículo 8 al versículo 10, dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la promesa, porque esperaba la ciudad que tiene como fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Muy bien, Abraham nos ofrece un ejemplo de fe obediente, de una confianza en la palabra divina a pesar de las adversidades y de una esperanza en los bienes eternos. Eso nos ayudará a entender y a comprender la fe genuina. Nos motivará a tratar de emular, de imitar ese ejemplo que es este gran hombre de Dios. La fe de Abraham se basa en 3 puntos. 1, la obediencia al llamado de Dios. 2, admitir la promesa de que a pesar de la esterilidad de su esposa y de la avanzada edad de ambos, habían de tener descendencia numerosa. Y 3, también se basa en el hecho de que él podía reconocer, aún ante el mandato divino de sacrificar a su hijo, al hijo de la promesa, Dios tenía el poder para levantarle descendencia. Es bien importante. Abraham, un arameo, así se le conoce, por su cultura, por su tierra, por su origen. Dios le llama a abandonar su parentela, a abandonar su tierra, a salir de un estado cómodo. Me refiero al decir cómodo, es que él ya tenía una vida hecha, vivían en su clan, en su familia, en su tierra, todo estaba ya avanzando en su vida, la vida de sus antepasados, la vida de él, y él esperaba también para sí lo que venía más adelante para sus sobrinos. Él no tenía hijos, pero para su demás familia seguir así. Pero Dios, en medio de toda esa tranquilidad, de todo ese vida ya resuelta, se podría decir, Dios lo llama a salir de ahí y a caminar en fe, esperando que Dios cumpliera una palabra que él mismo le había dado. Yo voy a darte descendencia, le dijo Dios, mucha descendencia, y te voy a dar una tierra, pero necesito que te salgas de aquí y que camines, avances, y yo te voy a decir hacia dónde. O sea, el punto aquí es que Abraham creyó y obedeció y avanzó, salió de ahí, de su lugar, de su tierra, salió, llevó a su familia, llevó sus posesiones, llevó a su esposa Sara a un lugar desconocido. Desconocido, el hecho es de que el punto aquí es que no quiere decir, al decir desconocido, no solamente quiere decir que nunca habían estado ahí. Aparte de nunca haber estado ahí, ni siquiera sabían a dónde. No sabían a dónde ir, solamente tenía él una palabra, la palabra de Dios, una promesa. Es difícil hacer caso o escuchar o obedecer la voz de alguien invisible. O sea, Abraham no había visto a Dios, así como nosotros en nuestros tiempos no miramos a Dios. Tenemos su palabra, tenemos sus promesas, tenemos sus mandatos y obedecemos por fe, porque creemos, porque sabemos que hay un Dios.
porque estamos confiados, estamos seguros de que hay un Dios, de que Dios es real, de que Dios existe. Entonces Abraham, en ese hecho, se basa para avanzar y hacerle caso a ese llamado. Y también creerle que le iba a dar hijos. Quizás dice, bueno, pues en un matrimonio es lógico, ¿verdad? Va a haber hijos, pero aquí estamos viendo un matrimonio de una edad muy avanzada, vamos a decir alrededor de más de 70 años de edad en ambos, y se suma el hecho de que Sara era estéril. La esposa de Abraham era estéril, no podía procrear. Entonces, pero Dios le había dado una promesa. Entonces, él creyó, confió, a pesar de los hechos reales, a pesar de las circunstancias, a pesar de que la razón le decía a gritos a Abraham, uno, ¿a dónde vas? ¿De dónde llevas a tu familia? No sabes a dónde vas. ¿Cómo vas viajando sin saber a dónde? Dos, ¿cómo vas a tener hijos si tu esposa es estéril y tú ya eres muy anciano y ella también? Entonces, eso era lo que él tenía en contra, pero él aún así creyó y abrazó la promesa y se afirmó y se aferró a su fe de que Dios aún así le daría descendencia, le daría hijos. Entonces al final llega el hijo de la promesa. Dice la Biblia que Abraham, cuando vino el cumplimiento de la promesa, Abraham dice, lo describe que él ya estaba muy viejo, tan viejo así que la Biblia lo describe como casi muerto, o sea, hablando de su avanzada edad, o sea, para el hecho de procrear. Y Sara también de edad muy avanzada y estéril. Entonces, ellos se aferran. En un momento sucede el milagro. Dios llega, visita, estos personajes visitan a Abraham y le hacen la promesa de nuevo, a un año de aquí, tu mujer va a estar abrazando a un hijo. Aunque Sara le causó risa, se rió. Después cuando el ángel la reclama, ¿por qué te ríes? Ella lo niega, pero sí se rió. Entonces de ahí sale el nombre de Isaac, el que causa risa. Entonces al final Dios les cumple la promesa y cobra a ese hombre casi muerto, ese anciano, cobra fuerza, el cuerpo también anciano y estéril de Sara, cobra esa vitalidad, esa juventud necesaria para concebir y dar a luz también a una nueva vida. Y de ahí nace Isaac. Dios le cumple. Entonces, de eso se trata. La fe es así. O sea, Abraham nos enseña a creer en Dios de esa manera. No ves, todo está, quizá todo dice que no va a suceder, que no se va a dar. Las circunstancias son muy adversas, son muy contrarias a lo que nosotros estamos esperando de parte de Dios, a la promesa de Dios. Pero Dios lo va a hacer a pesar de todo. Solamente hay que tener confianza. O sea, no se trata de manipular con nuestra fe a Dios, de declarar cosas ante Dios para que Él se vea obligado a cumplir lo que nosotros deseamos. Así no funciona la fe. Esa no es fe bíblica. Dios no es un monigote, Dios no es un súbdito de ningún ser humano por más fe que tenga. No es. Dios es soberano. Dios es el que dice qué, cuándo y cómo. Entonces, Dios pone los tiempos, Dios pone las promesas y Dios las cumple. Nosotros solamente le creemos a Dios, obedecemos a Dios, confiamos en sus promesas y así es como caminamos. Entonces, la prueba más dura para Abraham fue cuando, ya teniendo su hijo, un día inesperado, Dios le pide a su hijo el sacrificio. Es una prueba bastante dura y quizá como seres humanos contemporáneos se nos hace muy, muy difícil comprender esta petición de parte de Dios para Abraham. Pero aún así, él no altercó con Dios y obedeció. Y él pensó, razonó y dijo,
así como Él me pudo dar este hijo bajo estas circunstancias, Él también puede hacer que yo se lo dé, porque Él me lo dio, Él tiene la autoridad también para pedírmelo. Entonces, pero aún así Él creía y Él estaba seguro que Dios tenía el poder, la capacidad de regresárselo, de ya sea resucitarlo de los muertos o de alguna manera regresárselo. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, te voy a dar una descendencia grande. Entonces, aunque Dios le estaba pidiendo a su hijo ahí, aún estaba la promesa de que Dios iba a darle a Abraham una descendencia grande. Entonces él se basó en que Dios le había prometido eso y obedeció. Y eso le fue contado a Abraham por justicia. Dice la Biblia que se le considera a Abraham un hombre grande, un ejemplo en la fe. Eso le contó, verle creído a Dios y ver confiado en Dios, eso le contó mucho a Abraham. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Estoy leyendo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, versículo 17. Dice, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, él tenía esa confianza, esa fe, y creyó, y obedeció, y esperó. La fe genuina tiene que ver con una confianza plena en Dios, obediencia a Él. Hay ideologías, corrientes que hablan mucho sobre la prosperidad y hace ver a los seres humanos como pequeños dioses, ordenando, pidiendo, haciendo pactos con Dios de yo doy, yo hago esto y tú te obligas conmigo, yo me obligo contigo. Y eso es extrabíblico totalmente. La Biblia no enseña que así debe ser el comportamiento para mostrar nuestra fe. Este tipo de ideologías, de doctrinas hacen ver a las personas que están como en conflictos, teniendo problemas serios, como personas faltos de fe, como personas que no tienen bien desarrollada su fe o que ni siquiera saben hacer uso de el hecho de que son hijos de un rey. Entonces, todo esto confunde porque al final de cuentas el que es soberano actúa como Él quiere. Y ese es nuestro Dios. Él al final de cuentas va a decir sí, va a decir no o va a decir espera. Dios no tiene ningún compromiso con ningún ser humano. Dios tiene compromiso con su palabra, con sus promesas. Lo que Él dice, eso es lo que Él va a hacer. Cuando Él sabe que es correcto el tiempo, Él lo va a hacer. No cuando nosotros le pidamos. A veces en algunas situaciones, estas doctrinas enseñan que pues, en las situaciones difíciles uno actúa, uno pone en acción su fe y hace que Dios se mueva ipso facto en una situación de crisis. Pero no sucede así todo el tiempo, porque hay crisis que Dios no las va a quitar y va a permitir que nosotros atravesemos por situaciones difíciles. Abraham vivió en tiendas, eso quiere decir que vivió como un nómada, aún él sabía que esa tierra se la había prometido el Señor, pero nunca pudo vivir ahí, ni construir, ni poseerla, aún teniendo la promesa, hasta que Dios dijera cuándo, y Dios iba a poner los cómo y los cuándos, el tiempo, ¿verdad? Y las formas. Este tipo de doctrinas de prosperidad, de esas filosofías que tratan de manipular con declaraciones y pactos a Dios, no conciben la crisis como parte de la vida cristiana. Ellos ven a los cristianos en crisis como gente que desconocen su identidad como hijos del rey, como gente que tiene fe, que puede obrar en fe de una manera poderosa y confunden, porque Dios no siempre va a cumplir sus caprichos y sus demandas de este tipo de filosofías. Entonces Dios va a moverse a su manera. Entonces lo que al final encuentran este tipo de doctrinas es frustración,
en todos los, en muchos aspectos de su vida que no son resueltos al modo que ellos declaran, proclaman o creen que deberían de resolverse. Todo se resuelve al modo de Dios. Dios es soberano. Dios dice cómo, cuándo y dónde. Entonces uno acepta la palabra de Dios, acepta la promesa de Dios, se afirma en esa fe, vea lo que vea, pase lo que pase, se mantiene firme. Esa es la fe de Abraham. Iba caminando sin saber a dónde. Iba a poseer una tierra que no conocía y no sabía dónde estaba. Dios le iba a enseñar. Y al final iba a tener también ver cumplida su promesa de tener descendencia, aunque él era un viejo, su esposa también anciana y aparte estéril. Abraham es el que se nos muestra a nosotros como padre de la fe. Es el modelo de una fe que obtiene la bendición divina, pero no en la forma como el humano quiere, sino ni al gusto, ni a su gusto, ni a mi gusto. O sea, es en tiempo y forma del Eterno. El que tiene la fe como Abraham sufre penas, camina errante, habita como forastero en la tierra, no por ignorancia, sino consciente de que era siervo y no amo. El amo es Dios. Nos enseñó Abraham una fe genuina, una fe firme y una fe sincera, que nada tiene de parecido con estas doctrinas de la superfe. No es esa la fe bíblica. La fe bíblica la estamos aprendiendo como la Biblia nos va ilustrando. No se fundamenta en emociones ni en sentimientos nuestra fe, ni en teologías inventadas por este espíritu vano de predicadores de la prosperidad. Tiene que irnos bien. No aceptan la pobreza, no aceptan escasez, cuando eso también es parte de la vida en algunos momentos, en algunos aspectos. Debemos de tener la certeza de que Dios está con nosotros. No para hacernos ricos en la tierra, sino para darnos las riquezas de su gracia en Jesucristo. Eso es nuestra riqueza, nuestra esperanza. Aquí en el mundo somos peregrinos y extranjeros. Si tenemos riquezas, bendito sea Dios. Y si no las tenemos, bendito sea Dios igual. O sea, la gloria siempre se la llevará Dios en pobreza o en riqueza, en enfermedad o en salud. Dios dio, dijo Job, y Dios quitó, sea su nombre bendito. Siempre Él se llevará la gloria. Nosotros le daremos la gloria en todo momento, en toda circunstancia, siempre, siempre, siempre. Ya el Señor, ¿verdad?, ha empezado a bendecirnos de muchas maneras. Vemos muchas muestras de su fidelidad aquí en la tierra, pero como Abraham dice que él esperaba irse a una ciudad lejos, cuyo arquitecto está en los cielos. Él es el diseñador. Al final usted y yo vamos a ir a la patria celestial. ¿Por qué? Porque esa es la promesa del Señor. El Señor Jesucristo también lo dijo así: voy pues a preparar un lugar, porque donde yo estoy quiero que vosotros también estéis. En la casa de mi Padre, dice, muchas moradas hay. Entonces, nuestro final va a ser en la eternidad. Aquí en la tierra somos solamente peregrinos y extranjeros. Y mientras estamos viajando hacia el cielo, dijo una predicadora que yo admiro, vamos a disfrutar el viaje. No importa en qué situación o en qué circunstancias estemos viajando, siempre hay que hacerlo con esa esperanza en nuestro corazón y en nuestra mente, que vamos a la patria celestial. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Aquí en el capítulo 11, versículo 13 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo, que eran extranjeros y peregrinos sobre esta tierra. Eso es lo que dice la fe, la palabra de Dios acerca de la fe. Fíjese bien qué lejos está
de esas doctrinas fantasiosas que solamente se usan para beneficios personales del que las promueve. Ellos anhelaron tanto la gloria divina que el Eterno se declaró con orgullo el Dios de ellos. Dios decía: yo soy el Dios de Abraham. Eso lo decía Dios cuando se presentaba a Moisés, cuando se presentaba a algunos de los descendientes de esta promesa. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac. Dios lo decía con ese orgullo. ¿Por qué? Porque Abraham así vivió, sometido a un Dios, a su palabra, a sus promesas. Entonces Dios eso lo premió. Y Dios con ese orgullo decía: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. La fe de Abraham trascendió. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios no murió cuando murió Abraham. No se cumplió en el tiempo de Abraham, pero la promesa quedó viva. Tan viva que se traspasó a Isaac. Isaac vivió con la misma esperanza, viviendo su vida en fe, esperando que se cumpliera esa promesa de tener esa descendencia grande y también la tierra que Dios les prometía. Y cuando muere Isaac, la esperanza y la fe se mantuvieron vivas en Jacob. Y José y Jacob pudo bendecir a los hijos de José, y cuando José muere, él también mantuvo esa esperanza en vida. Cuando él muere, él pide que sus huesos sean trasladados a la tierra que Dios les iba a dar. Nunca murió la promesa, aunque no se cumplió en varias generaciones. La fe en esa promesa se mantuvo firme y se mantuvo viva. Entonces esa es la fe que nos enseña Abraham. No importa lo que usted ve, cómo lo ve, lo que importa es lo que Dios le dijo que iba a hacer y que usted lo crea, que yo lo crea, y que en eso basemos nuestro existir, basemos nuestra vida, en eso basemos nuestra esperanza, y siempre tengamos la confianza de que Dios va a cumplir sus promesas cuando Él lo decida, pero lo va a cumplir. Y cuando Él lo decida, va a ser el tiempo correcto, el tiempo perfecto. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bastón. Y eso es en el versículo 21. Y en el versículo 22 dice: por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandatos acerca de sus huesos. O sea, Dios hizo o estuvo en la vida de ellos, y fue para ellos tan real que nunca dudaron de esa promesa, aunque pasaron varias generaciones para que esa promesa se cumpliera. Muy bien, mis hermanos, esta es la lección para el día de hoy. Recuerden, la fe, el tema es la teología bíblica de la fe. Antes de concluir, les dejo la tarea. Recuerden que es muy importante leer. Mire, la gente dice, la gente habla muchas cosas, y si usted no lee, va a estar condenado a creer lo que le diga. Lea la Biblia. Lea por su cuenta la Biblia. Ya después usted elegirá pues se acerca a tal o cual congregación, a tal o cual doctrina, y usted podrá decidir correctamente cuando cuando usted tenga el hábito de leer, y leer sobre todo la Biblia. Muy bien, la tarea consiste en que el lunes usted lee el Salmo 137 y 138 y Primera a Tesalonicenses capítulo 1. Y el martes usted lee el Salmo 139, 140 y Primera de Tesalonicenses capítulo 2. El miércoles usted leerá el Salmo 141, 142, 143 y Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Y el jueves usted leerá el Salmo 144, 145 y 146. Y también leerá Primera de Tesalonicenses capítulo 4. El viernes usted leerá el Salmo 148 y 147, y 148. Y
y va a leer 1 Tesalonicenses capítulo 5. El sábado usted leerá el Salmo 150, 149 y 150 y 2 Tesalonicenses capítulo 1. Y el domingo usted leerá capítulo 1 y capítulo 2 del libro de Proverbios y 2 Tesalonicenses capítulo 2. Que Dios me los bendiga. Nos vemos pronto.